Ucrania logra, en el triunfo de la revolución bolchevique, bueno, ser reconocida como Estado dentro de los estados que componen la Unión Soviética. Y por eso tiene beneficios importantes. Pero Stalin decía que eran pro-alemanes y los trató muy mal. Pero en el año 2014 se produce una reunión, precisamente por el conflicto este que estamos viviendo, entre rusos y ucranianos, que llegan unos acuerdos. Y los acuerdos que a los territorios que estaba reclamando Rusia se les iba a hacer un proceso de consulta. Y había unos acuerdos en los cuales estaba la famosa carta de Kissinger, que dice que Ucrania no debe entrar a la OTAN, a la Unión Europea, porque significa un conflicto para Rusia. Es como que se le metieran al lado, pues. Y sin embargo, esos acuerdos no se cumplen. La cosa entre Rusia y Ucrania, uno dice, bueno, esto va directo con una guerra, porque todo era, no solo la solicitud de entrada a la OTAN, sino que todos los discursos, toda la puesta en escena era para que los rusos se pusieran bravos. Pero los rusos son los interventores, ellos son los que se meten, pues. O sea, están limitando la soberanía de un país por intereses propios, que bueno, esa es la geopolítica. Los americanos se mueven en Venezuela por intereses propios, el petróleo, todo el mundo se mueve por intereses propios. Pero digamos, como dice el Papa, eso es una guerra provocada. A ver, ahí sí tengo que diferir contigo un poquito, porque antes de este conflicto, la OTAN precisamente no quería que Ucrania se uniera, por lo menos no en el futuro cercano. De hecho, una cosa que Rusia quería, que a mí me parece una desfachatez, era que Ucrania firmara algo que dijera que ellos nunca se iban a unir. Los europeos, ¿cómo pueden estar de acuerdo con eso? Nunca, porque ¿qué término usó Rusia en las vísperas de la guerra? Que Ucrania estaba en su esfera de influencia. Sí, nosotros analizando el mapa podemos hablar de esferas de influencia, pero ¿cómo un gobernante va a hablar de que un país que es soberano, cuya soberanía y territorio Rusia aseguró en un tratado, porque Ucrania renunció a sus armas nucleares bajo la lógica de que, bueno, Rusia iba a respetar esas fronteras, y eso no se firmó hace 100 años, se firmó en los 90. Entonces yo siento que esa idea de que Rusia se sienta amenazado, me parece una exageración. ¿Amenazado por quién? ¿Por Estonia, que tiene menos gente que el estado Miranda? No, los estados fronterizos con Rusia, que son parte de la OTAN, o los que no son fronterizos pero son cercanos, ninguno es un estado que va a agredir a Rusia. ¿Los letonios van a hacerle una guerra a Rusia? No. Entonces, que Rusia, que tiene más de 100 millones de personas, y es después Estados Unidos y China, dependiendo de cómo lo calculemos, la potencia militar más grande del mundo, es la que se sienta amenazada, eso no tiene, para mí eso no tiene ni pies ni cabeza. Rusia siempre ha tenido un proyecto de reconsolidación. Rusia tiene una idea de mantener su estatus como potencia. Por eso es que, por ejemplo, ha sido tan fuerte interviniendo en Siria, para decir, nosotros tenemos todavía influencia en el Medio Oriente. Por eso es que en el siglo XIX eran tan activos con el tema Afganistán, y luego en el siglo XX volvieron a hacerlo, y en ambas ocasiones les salió muy mal, por cierto, la jugada. Que Estados Unidos luego repitió el mismo error de meterse en Afganistán tanto tiempo y de una manera muy desorganizada. Entonces, yo siento que los europeos están en lo correcto en resistirse a Rusia y apoyar a Ucrania hasta las consecuencias que Ucrania ha dicho. Ucrania lo que dice es, volvamos a las fronteras que teníamos antes que me invadieras. Eso no me parece descabellado. Pero fíjate, yo te mencioné el amigo que acaba de regresar de Europa, que estuvo en toda Europa. Él me dice que todos los días hay manifestaciones pidiendo paz, el cese de la guerra. Nosotros no las vemos, porque nosotros lo que vemos es los resúmenes noticiosos que hace la gente de la oposición radical, donde Putin es Maduro. Y todo es una cosa insólita, cosas que no son verdad. Pero hay un rechazo enorme a la guerra. Esa es una guerra, si bien es cierto, yo coincido contigo, en que Ucrania es un país soberano que puede decir lo que le dé la gana, pero la geopolítica, cuyos intereses son los de los países, y tú mismo señalas que la tradición Rusia-URSS es bélica, es de conquista, de expansionismo. El imperio ruso
El de los árabes era enorme, y no era de paz y amor, era un imperio expansionista. Totalmente. Y quizás, y creo que esto es muy interesante, en Europa todo el mundo está en favor de la paz, pero es una paz ¿a qué condición? Porque no es lo mismo que Zelensky se siente mañana con Putin, que era lo que mucha gente criticó de esta carta que hicieron algunos diputados demócratas, hoy, y se acabe la guerra, y ya bueno, Rusia se quedó con el pedacito que logró conquistar y no perdió. A que se diga, no hay que presionar a Putin para que retroceda y volvamos a las fronteras que teníamos antes. Y bueno, luego habrá que negociar qué pasará con Crimea, que eso sí es mucho más difícil. Y ahí sí siento que los europeos pueden decirle a Zelensky, mira, esto ya va un poquito más allá de nuestras capacidades de apoyarte. Esto como que no se puede ganar. No lo sabemos. Porque, bueno, también hay un proceso ahí muy interesante y muy complicado. Porque la permanencia rusa ya en los últimos años no ha sido todo rosas. Se han intentado inversiones, se han intentado cosas y no han salido del todo bien. Pues bueno, es un territorio que está en ocupación, independientemente de que muchos nativos de Crimea estén a favor de Rusia o no. Es una ocupación, no hay otra forma de decirlo. Ya, claro, fíjate la manera en que el mundo se va moviendo. Uno esperaba que después de la pandemia viniera una reflexión más humana. Bueno, pues tuvimos casi un año metidos en las casas y los muertos y todo lo que pasó. ¿Te acuerdas las calles solas? Hasta el ambiente mejoró, el planeta dejó de temblar porque no había tanta gente en la calle. Y entonces, al mundo que regresamos después de la pandemia es un mundo lleno de conflictos. Más bien han subido de tono los conflictos. Vamos a hablar del conflicto latinoamericano, de las elecciones otra vez en los Estados Unidos, porque yo he venido diciendo que Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, ha tenido conflictos por defender